Hola amigos, ¿cómo están? Siempre es un gusto saludarlos. Estamos aquí dando inicio al programa Metrópoli Monterrey. Yo soy el doctor Jesús González y me acompaña. El doctor Arturo Mendoza, buenas tardes, ¿cómo están todos? Espero que muy bien. Así es un gusto saludarlos. Les mandamos también un cordial abrazo a toda la gente que nos va siguiendo a través del 98.1 del FM en Génesis y en nuestras redes sociales, Arturo, Facebook, YouTube, Instagram, TikTok y Spotify. Oye, nos han mandado fotos de todos lados, en la carne asada, en las cabañas, sí, oyéndonos en la quinta. Hay quien estaba en la alberca y afuera tenía su radio. Sí, padre, sí. Padre, se siente bien bonito. Pero la mayoría de los colegas nos mandan la foto en el carro. Sí, van y vienen viendo pacientes y mientras van escuchando Metrópoli Monterrey. Nos da mucho gusto. Así es. Una vez nos llegó una foto de una persona que salió un papel sanitario, no sé qué significa, pero nos estaban escuchando con mucho gusto. Compadre, mientras no sea indirecta, no, está bien. Así es, ¿verdad? Pero bueno, parte del show. Oye, Artur, ¿qué novedades? ¿Qué tenemos el día de hoy? Fíjate que hay, novedades, que hay muchas cosas. ¿Empiezas tú o comienzo yo? No, empiézale, por favor. ¿Lo bueno, lo malo, lo agrio, lo dulce o cómo? No, o todo revuelto como los tamales. Todo revuelto como los tamales. Ahí como primero, fíjate que jamás pensé decir esto y voy a levantar ámpulas. Pero qué bueno que ganó Trump. Jamás pensé decirlo. De veras que nunca pensé decirlo. No convulgo con mucha de sus ideas ni con su forma de ser en muchas cosas. Pero tiene dos cosas que nos faltan aquí a los gobernantes mexicanos. ¿Pantalones? No, fíjate que todo su discurso habla de dos cosas: de mejorar a su país y de levantar a su gente de manera económica. Si eso implica quedar mal con todos los demás, no le importa. Así es. Quiere que a todos les vaya bien. Ojalá si fuéramos en este país nosotros también. Sí. Pues. Y segundo, creo que es la única persona en todo el planeta capaz de hacer que un poquito se modifique la tendencia de gobierno de este sexenio y la del pasado, donde ya nos dijeron de plano que no van a combatir nada de lo que ahorita nos infecta por todo el país y que lo hagamos como podamos y que cada quien se defienda como pueda y que el país esté en manos de quien lo agarre. Prácticamente, ¿no? Fue lo que nos quisieron decir. Nos hicieron creer. Porque hay que atender primero las causas, Chuy, según esto, ¿verdad? Según esta filosofía. Pero te imaginas que tengas tu casa llena de cucarachas y es secundario a que están mal los drenajes, por ejemplo, y digas tú, es que no voy a matar a las cucarachas, voy a limpiar los drenajes y luego ya no va a haber cucarachas. Pero mientras tienes 5,000 en la sala y en la cocina, ¿no? Claro. Como que eso me sonó, como que no las voy a tocar, nomás voy a curar las causas. Y no, hay que se nos va a ir la vida, nos va a ir la vida esperando que alguien venga y arregle las cosas. Y yo creo que la presión de este señor desde allá, y más con lo que saben ahorita, compadre, ¿cuántas listas no crees que tengan ahí de lo que confesó? Hay mucha información. De los que confesaron los líderes que pescaron. Mucha información. Para presionar a quien quieras. Sí, claro. Tranquilamente. Entonces, ojalá que por ese lado nos vaya bien. Yo creo que debe de funcionar, porque ni a ningún país, ni a un país ni al otro le conviene cerrar sus fronteras o ¿cómo se llama? Pelear de alguna manera la relación comercial y la relación en todos los aspectos. Pues es que fíjate que él no la pone así, simplemente dice que no vengan migrantes, no nos está bloqueando el comercio, no nos está bloqueando nada de nada, no. Dice que si no paramos la migración ilegal, a trabajar ahorita con los aranceles. Que ya estamos. Sí, a trabajar con los que ya estamos. No, y a correr a los que no estén bien. O sea, que tampoco lo veo yo como algo inhumano. O sea, aunque son millones, digo, no les deseo nada malo, ni que les pase nada, ni que los deporten, tampoco no lo deseo. Claro. Pero digo, en su papel de él, en su función que tiene, digo, no está mal tal cual. O sea. No, y nosotros también debemos cobrarles aranceles también a todo lo que tenga que venir para acá, o sea, porque eso es otra cosa, ¿no? De aquí para allá hay que pagar todos los aranceles y de allá para acá. No, es que sí es parejo, por eso está el Tratado de Libre Comercio, no, son parejos. Él los va a aumentar si nosotros no controlamos el desorden de aquí que les afecta allá. No le veo nada de malo yo, o sea, sinceramente. Desde ese punto creo que está perfecto. Así es, entonces. Creo que es bueno para todos. Pues no pensaba decirlo, pero ganó, ojalá que sirva de algo para nuestro país. Pues de todo corazón. Y también les deseamos lo mejor a toda la raza que está allá en los United. Definitivo también, sí. Que tenemos grandes amistades. Y los que no estén, ojalá busquen el modo de regularizarse. Y yo creo que siempre hay manera, ¿no? Sí, claro. Bueno. Si vas a hacer las cosas bien, pues qué bueno. Oye, pero ¿qué otras cosas tenemos ahí, compadrito? Oye, 8 de noviembre, digo, no es que lo quiera yo recordar ni decir, pero como nadie me dijo nada, Día Internacional de la Radiología en todo el mundo, por favor. Pues muchas felicidades, compadrito. Se nos pasó felicitarte el día de ayer, no fue adrede, pero porque estamos a 7, ¿verdad? Es porque estamos a 7, sí, ya sí, sabes. pero... La gente no sabe que estamos grabando, hombre.
Yo creo que ya todos saben, Chuy, es como un secreto a voces. Así es. Como el de la montaña, ¿te Pero acuerdas? lo grabamos con... pero eso no lo contamos a nadie, compadre. No, tú y yo no. No descubra, caramba, no descubra. No te me acomodes. Yo digo porque es que nadie sabía, pero todo el mundo vio la película, entonces pues, ya todos sabían. Es correcto. Oye, pero sí, tienes razón. Yo creo que no solamente a la digna especialidad que tú abanderas, sino todos los radiólogos, toda la gente relacionada al medio de la radiología, yo creo que merece un gran aplauso, un gran abrazo y felicidades por su gran labor, porque Oye, sí. son pieza importantísima para el diagnóstico clínico del médico. Estaba tentado y he estado tentado desde que comenzó Metrópoli Monterrey a hacer un programa de lo que sufrimos los radiólogos. No. Puras anécdotas. Mira, son 30 años, ya son 29, van a ser 30 años de radiólogo. Te pudiera contar 1000 historias, Chuy, increíbles. Increíbles, sí. Por ambos lados, donde el radiólogo no queda bien como debe quedar, claro. Y donde las causas externas que no valoran la radiología se encharcan de manera tremenda por ese hecho simplemente. Claro. Y un revoltijo de cosas. Pero como se lleva entre las patas a mucha gente, pues no lo ha hecho, ¿verdad? Claro. Sí. Pues habrá que darle forma de manera que nadie se sienta aludido, compadre, pero sé que es un poquito complicado. Es muy difícil. Lo que sí hay les voy a decir... que sea como un anecdotario y pues que así... Lo que sí, dos cosas les tengo que decir a la gente, al público en general. Primero, sus doctores no están capacitados para hacer leer sus estudios de manera integral. La experiencia, claro que la experiencia te da cierto conocimiento, claro que te da cierta pauta para que veas un estudio de manera general y pudieras dar una opinión también de manera general, pero siempre esperen el reporte de su radiólogo. Son 4 años de especialidad, 4 años bien trabajados. Claro. Y se requiere bastante conocimiento, son muchos volúmenes. Únicamente para el R1 me acuerdo que leímos 13 volúmenes de libros. 13 en el R1. Y me acuerdo que los de otra especialidad, no voy a decir nombres, llevaban un libro que llevábamos en 4º año en medicina, ¿te acuerdas? Sí, claro. Ese libro rojo con blanco, ¿se acuerdan? Claro. Ese libro, los vi con toda la residencia con ese libro nada más. El Cecil o el Harrison. No, cuarto año. Sí. No decirlo, porque luego digo la rama y no. Sí. Se ofende. Los 4 años con ese libro y nosotros en el R1 eran en 3 meses más a 2 tomos de uro y 2 tomos de gastro y luego 2 tomos de pediatría, luego 2 tomos de tórax, luego 2 tomos de hueso, luego eso nos estaban bien asoleados, más el trabajo diario, ¿no? De chorro de pacientes. Claro, y bueno, entonces sí, son 4 años de mucha intensidad, sí, que nos capacitan más que a los demás colegas para ver los estudios de esa manera. Y segundo, raza, ya no pirateen la imagen. Ya todo el mundo tiene rayos X, ultrasonido, ahí en su consultorio, los laboratorios tienen... Es como si yo me pongo a hacer pruebas de sangre, no sé, o sea... Claro. Está muy pirateada, muy manoseada la especialidad y caemos en el triste destino de que al que le afecta es al paciente, a mí no. Yo como quiera tengo pacientes y tengo clientes. Al que le afecta es a la persona pobre que no puede pagar 1000 pesos pero paga 100 y luego traen diagnósticos diferentes. Nos vivimos todos los días rectificando reportes de partes baratas, entre comillas. Sé que es pesado, sé que es difícil pagar un estudio bien hecho porque las máquinas son muy caras, si usted no lo sabía. Una simple máquina de resonancia magnética son 15 a 20 millones de pesos usada. Sí. Una tomografía multicorte son 5 a 10 millones de pesos usada también. Como para cobrar 100 pesos como que no es lógico, ¿no? Sí. No es lógico y no se puede, simplemente no podrías. Ocuparás trabajar 100 años seguidos para pagar esas máquinas tú, al costo de ese tipo de estudios. Pero repercuten en usted, créanme que si usted no escatima en comprarse unos tacos de 200 pesos, si usted no escatima en una playerita ahí de marca... Si usted no escatima en ir al cine fin de semana, pues no escatima en su salud, es lo más sagrado. Tenisitos. Créame que hay mucho menor índice de fallas y muchas menos muertes culposas cuando usted se hace buenos estudios en donde sea. No digo que sea aquí, en donde usted quiera. Es correcto. Y que la medicina barata realmente tiene consecuencias muchas veces. Otras veces no, y qué bueno por la gente que no puede pagar. Y pues bueno. Son mis 2 consejos nada más. Correcto, ¿no? Pues yo creo que ya te acabaste todo el segmento, compadrito, pero yo quería comentar... Pues es que era mi día. No, está bien. Nomás por esta ocasión está bien, 5 años, que agarré 3 minutos. Por esta ocasión no hay ningún problema, Sí, que agarré 3 minutos, pueda yo expresarme porque... Luego, Chuy... repite todo 5 veces y... ya peleándonos aquí. Oye, compadre, no, pero déjame decirte una cosa, compadre. Cuéntame. Hay lugares emblemáticos en nuestro país. Lugares muy bonitos, inclusive que pueden estar... ocultos en la jungla mexicana, pero que resultan mágicos cuando vas y los exploras, cuando vas y los conoces, y uno de ellos
es del que vamos a platicar el día de hoy. Definitivamente. En este caso, se trata de, bueno, la comunidad se llama Gilitla, ¿verdad? Que es un municipio de San Luis Potosí, pero específicamente vamos a hablar de Las Pozas, ¿sí? Conocidas, el famoso... El Jardín de las Pozas o el Jardín Escultórico de Edward James. Es decir, Edward James, pero tenemos una historia que usted no conoce y tenemos aquí a la autora de un libro, que es la doctora Margarita Muñoz Cisneros, que nos va a acompañar. No solamente es médico, sino ahora también es escritora y es amiga de nosotros de Metrópoli Monterrey. Quédese con nosotros, seguimos en un momento más. Pues muy bien, ya estamos aquí de regreso y estamos con nuestra invitada del día de hoy, la doctora Margarita Muñoz Cisneros, conocida de nosotros de mucho tiempo atrás, de muchos años, que conforme la hemos ido conociendo y la conocimos a través de la historia de nuestra medicina propia, nos fue comentando varias cosas con respecto a Gilitla, al jardín escultórico, y después de muchos años de conocer todo esto, ella aterriza un proyecto de un libro que acaba de escribir. Y le voy a pedir que salude al público primero y después que nos cuente un poquito primero de ella y después el enlace que ha tenido para hacer este libro finalmente. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, pues soy Margarita Muñoz Cisneros, ¿verdad? Yo soy cirujana pediatra, soy jubilada del Instituto Mexicano del Seguro Social. Estudié, las minas de sal. Exacto, estudié en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Aquí me gradué con mis compañeros y pues hice mi especialidad aquí. Trabajé muchos años en el Hospital 33, aquí en cirugía pediátrica y en el Hospital 4 en Guadalupe, Nuevo León. Me jubilé y pues me fui a vivir a la Riviera Maya, a Quintana Roo. A castigarte, te fuiste a castigar. Sí, entonces antes de irme para allá, cuando recién me jubilé, hice un viaje. O sea, mi proyecto era ir a ver, desde muchos años antes había estado yo en contacto con un lugar que se llama Westin College. Westin College es la residencia familiar de Edward James. Correcto. Edward James pues era el jefe de mi papá. Mi papá, el señor Carmelo Muñoz Camacho, trabajó con este personaje muy importante a nivel del surrealismo y de las artes en el mundo. Sí, sí. Tan así que Salvador Dalí fue su secretario particular. Nada Entonces, más. cuando nosotros fuimos niños, convivimos mucho con él. Entonces, toda nuestra vida era a partir de que él estaba en México, se iba de México, mi papá trabajaba en Gilitla, y toda esta historia yo planeé presentarla con los de Westin, porque ellos tenían muy poca información sobre las pozas. Claro. Hay mucha información del surrealismo. Ese era un castillo y ahorita es un college, es una universidad de las artes. Claro. Tienen una escuela primaria también, está hermoso el lugar. Entonces me invitan a hacer una presentación. Hago una presentación de PowerPoint, me hacen un evento, una comida, y ellos se quedaron fascinados con toda la información que llevé en PowerPoint y me sugieren hacer un libro junto con ellos. El curador de la biografía, el encargado de lo que es todo lo de surrealismo, porque quieren ver cómo está, porque en el momento dado que hice la presentación, llevé fotografías antiguas de cómo era el lugar y cómo mi papá estaba haciendo las cosas paso por paso. Como Edward James se iba 6 meses, entonces mi papá tenía una correspondencia por carta con él y le pedía que hiciera tal obra en tal parte, una escalera, una casa. Le mandaba el dinero, le mandaba sus cheques en dólares, cada semana le llegaba el dinero y mi papá se dedicó a tomar fotos de todo lo que iba haciendo. Qué afortunadamente. Cuando llegó, qué bueno que lo documentó de esa manera. Cuando él llegaba, hacía cuentas con él y le pagaba. O sea, esa fue nuestra vida, toda la vida. Él empezó a trabajar con Edward James en 1951. Wow. Lo conoce ahí en el área de Las Pozas, muchas personas han ido, sobre todo gente de Monterrey y a nivel mundial. Sí, sí. Hay un arroyo. Entonces mi mamá estaba embarazada de mi hermana Clara, que tiene, entonces
le dice, le grita, cuidado Otilia, te vas a caer. Mi mamá se llama Otilia. Entonces dos personas, ¿quién se llama Otilia? Y dice mi papá, es mi esposa. Ah, mucho gusto. Y se presentan y platican. Y entonces mi papá se dedica a la construcción de varios años antes y es conocido ahí. Y le dice, fíjese que acabamos de comprar aquí y va a haber mucho trabajo. ¿Dónde lo podemos ver? Porque ya más o menos habían oído hablar de mi papá. Claro. Y les dijo, no, pues ahí me mandan un aviso en la farmacia, ahí es el primo de mi esposa. Pasaron como 6 meses y le hablan y le dicen, oye, te anda buscando aquí un gringo. Así le dijeron a mi papá. Entonces mi papá se regresa y empieza la historia. Empieza el cimiento. En el libro hay fotos de cuando no hay nada, de cómo se hicieron las plataformas para empezar a construir las casas. Claro, y soportar todo. Exacto. Entonces, en el 2019, que fue cuando yo fui a West Dean, pues invitación a regresar, tráete a tu mamá, la queremos entrevistar. Hicimos muchos planes, pero vino la pandemia. Claro. Así es. Entonces justo ahí se nos claro. paró todo. Claro, No claro. pudimos hacer nada. Entonces nosotros ahora, yo con los curadores de la biografía de Edward James, empezamos por correspondencia, por correo electrónico, a escribirlo. Ok. Escribo yo la historia, ellos me corrigen, cosas así, todo en inglés, ¿verdad? Obviamente, porque Claro. pues no había cosas en inglés. Y ellos empiezan a corregirlo porque pues inglés británico, detalles de gramática, estilo, etc. Inicialmente me asignaron un arquitecto. Esta persona estaba haciendo un doctorado en Las Pozas. Okay. Entonces empezamos él y yo también con correspondencia, pero también por la pandemia perdió un trabajo, no tenía tiempo. Entonces nos abocamos ahora sí, ¿sabes qué? Vamos a cambiar la historia. Para ellos fue muy importante y les gustó mucho la idea que se hablara de Edward James con nosotros respecto a nuestra infancia. Porque como él amaba los animales, ese lugar Tenía un zoológico. lo llenó de animales. Sí, claro. Entonces el proyecto inicial empezó las torres, quería rescatar los tejones, que la gente los mataba, les hizo una jaula, llenó de venados, patos, Aves. hizo Así aves, guacamayas. Pero Gilitla en esos años era frío. Entonces la mitad del año llovía mucho, mucha niebla, mucho frío. Entonces se llevaban las guacamayas, las víboras, porque tenía víboras, a Valles, a mi casa. Y ahí crecimos con esos animales. Okay. Y llegando. Prácticamente ustedes los criaron. El tío Eduardo llegaba con sus animales, se quedaban con nosotros la mitad del año. Después las guacamayas le hablaban a mi hermano, a mi mamá le decían mamá. Las regresaban a Gilitla y la guacamaya bajaba, mamá, lo reconocían. Entonces era una historia así. Y el texto se empezó a manejar de cuando él llegaba a México, el tiempo que vivía en México, y cómo se empezaron a hacer las torres majestuosas que están en la entrada. Claro. Que es donde está documentado paso por paso Así es. En fotografías. Perdón que interrumpa, Margarita, porque hay un chorro de cosas de Edward James que hay como material en YouTube. Si la gente lo quiere conocer un poquito, créanme que vale la pena. Nos documentamos antes de hablar con Margarita. Sí. Y hay videos hermosos de muchas cosas, de su filosofía, de su forma de vida, de su origen y todo lo demás. Lo que Margarita nos cuenta es particular, íntimo, casi, y sobre todo también sobrecogedor porque, como tú dices, mucha gente no lo sabe, ni allá ni aquí. Sí, es como la historia jamás contada, ¿no? Y entre esas hay una historia, ahorita que comentas lo de las serpientes, que se llevó unas boas a un cuarto de hotel. Sí, ¿no? Las silvestres. Eran silvestres, no eran mascotas. Esas las compró en Tapachula, Chiapas. Ok. Se las trajo de Chiapas. Bueno, ¿se la lleva al cuarto de hotel en San Luis? No, fue en la Ciudad de México. Ah, bueno, yo supe que en San Luis, porque En una el- historia. En Sí, el hotel la soltó. así es. Como tenía su gran amiga, la pintora Leonora Carrington, le pidió que le consiguieran ratones, porque Exacto. esos Era lo que animales comen animales vivos. Vivos, no come pedazos. Entonces, Le daban comida y no comía, que Una se preocupó. una se llamaba Así es. Juanita y la otra se llamaba Simona, Ok. las dos víboras. Entonces la suelta
Tengo unas amigas. Y entra la recamarera y están enrolladas en los cortineros. Entonces no las podían bajar y mi papá contrató a un de esos como domador de circo que las fue a bajar y mi mamá me platicó que con un palo las bajó y se enrollaron en el palo. Y entonces, pero tuvieron que ir por uno. Por alguien que sabía un y poquito. luego hubo otra anécdota que nos platicó a nosotros que cuando tenía muchas amistades en la Ciudad de México se quedaba mucho allá porque era amigo de Octavio Paz, de Pita Amor, que ellos eran los dueños originales de las posas. O sea, los prestanombres de él fueron inicialmente. Fueron ellos. Y luego le buscaron ratas de laboratorio y él decía, las ratas de laboratorio se pelearon con los ratones y después los corrieron del hotel porque los ratones andaban ahí en la calle. No, que salen se escapan del cuarto. Él lo platica en un video. Sí, exacto, ahí fue donde lo la vi. historia Que de pasó Edward. una gringa, compadre, por las escaleras y que ve los ratones. ¿Cómo? Hay ratas en este hotel y que no sé qué. No, espérenme, es que no son del hotel, los trajo un gringo acá arriba, pero es que son para las boas. ¡También hay boas! Sí. Bueno, la otra anécdota es, tenía esas boas. Después, ya en las posas, la traía aquí enroscada y la empezó a apretar. Porque ya ves que te miden y luego te sí, claro. Y empezó a gritar. Porque se empezó a asustar. Dije, ya se lo va a comer la boa. Sí, y claro. se fueron y se la quitaron. Wow. Y ahí se le acabó la moda. El encanto. Ahí. Oye, pues bueno, vale la pena seguir platicando todo esto que nos están narrando, Margarita, pero ¿qué te parece si lo hacemos después de un corte comercial y una claro canción que sí. programamos aquí en la estación? Quédese con nosotros, seguimos aquí en Metrópoli Monterrey por el 98.1 LFM. Pues ya estamos de regreso con esta apasionante historia, y después de haber visto algo de Edward y de todo lo que es las posas, yo quedé encantadísimo. Y ahora que nos cuentan, Margarita, de propia voz aventuras que no están ni en los videos ni en la historia de ningún libro, quisiera que continuara con ellas. ¿Con qué seguimos? Bueno, pues el propósito del libro fue poner en el foco a mi papá. Muy bien. Con justa razón, claro. Hablar de él porque en muchas partes no lo mencionan. Porque nosotros pensamos pues que no hay intención mala, ¿verdad? Sino que mucha gente no sabe. Claro. La información pues la tiene mi mamá, la tenemos nosotros y lo más bello que tenemos son las fotografías. Definitivo. Todas estas fotografías pues las digitalizamos, hicimos unas presentaciones en Ciudad Valles, en el aniversario de la ciudad nos invitó el alcalde, todas estas fotografías se hicieron como en pósters. Y todavía el libro estaba en edición, todavía no lo presentamos. El libro salió el año pasado en febrero. Muy bien. Entonces, actualmente lo publicó una editorial americana que se llama Barnes & Jules y está a la venta en Amazon y en formato digital, en Kindle y en pasta dura, pasta blanda. Ahí es excelente. Ahí es como se ha estado manejando. El propósito era poner todo el acervo que mi papá juntó, notas de él, notas de sus trabajadores, los presupuestos que hizo, las listas, los cheques que Edward le mandaba a mi papá, dibujos que mi papá hacía. Pues que más planeación, diagramas. Mi papá fue una persona muy sencilla. Él no estudió para arquitecto, no estudió ingeniería. Él aprendió a trabajar con sus hermanos. Lo metieron muy chico a trabajar. Lo sacaron de la primaria, empezó a trabajar en la obra. Aprendió sobre la marcha. En aquellos años no había, pues en los años 50 no era lo mismo que hubiera el cemento y todo. O sea, y los materiales. Hubo una modificación. Y las personas de West Dean me preguntan a mí que cómo es posible que esas torres no tengan cuarteaduras cuando están hechas en medio del agua, en medio de la selva. Sí, donde hay mucha ¿Cómo humedad. es que no se ha caído esto? Ya tienen 70 años, más de 70 años que inició. El proyecto, las fotografías que están paso por paso de las torres iniciales están aquí en el libro. Los dibujos que mi papá hacía, bocetos pequeños sobre la marcha,
no tal como un plano, ¿verdad? Pero y todo lo que él conjuntaba y sus presupuestos que hacía para pagarles a los trabajadores. Eso es en sí la esencia de lo que yo quise proyectar para darle ese honor a mi papá. Pero qué importante, porque tu papá fue quien documentó todo de esto y gracias a él existe esta parte de la historia que nadie conoce, porque muchos pueden tener nada más la idea de lo que existe en Wikipedia, existe en redes sociales, lo que se habla de Edward James, del lugar como parte turística, Sí. Arturo, pero esta historia no la conocen, entonces esto fue documentado por tu papá. Y además de que fue documentado, el concepto más importante que creo yo, si alguien ha construido en tierra extraña, me va a dar la razón. Por ejemplo, Claro. yo sí he construido en otros estados donde el clima, la tierra, el suelo y todo es muy diferente a lo que conocemos. Lo primero que te recomiendan los mismos constructores es, a ver, coloca trabajadores locales, contratistas locales y gente que conozca el terreno y las condiciones sobre las que se puede cimentar, hacer, porque te puedes traer al mejor ingeniero de Monterrey, arquitecto y lo que sea, y aquí hemos visto quebrarse albercas, quebrarse, aparte, etcétera, etcétera, digo, porque es tan valioso el conocimiento propio, nativo, natural de ahí, de tu tierra, que la labor de tu papá, además de la construcción como tal, fue proyectar, planear, incluso creo que diseñar, si no me equivoco. Porque mira, los artistas son hasta cierto punto cómodos a veces. Oye, es que estoy soñando con una espiral que se eleva, que tiene 10 pisos, esto y lo otro, la quiero así como que se incline para la izquierda y luego le dé para la derecha, y luego que se haga para acá. Pero el que va a hacer el trabajo real, la planeación científica, y al que no se le debe de caer, y al que va a batallar y a gastar la lana, va a ser como el papá de Margarita, y eso tiene igual de mérito que el que lo planeó. Y es meterse en la mente del que Exacto. está pidiéndolo, ¿no? Él le mandaba cartas, entonces en una de las postales que están aquí escritas, el tío Eduardo le manda a decir, quiero que me haga este pilar en la casa de los 7 pisos. Y está el pilar así, centrado en esa postal, la tomó en un lugar en España, y esto se lo manda a mi papá, y mi papá hace el pilar. Viene una foto muy hermosa que la sacamos de una diapositiva que estaba amarilla, la tuvimos que modificar y quedó en blanco y negro, donde mi papá tiene como 25 años de edad y está parado en el pilar. Es una cosa, para mí fue como un hallazgo, y el estar hablando con mi mamá, estar viendo todos los recuerdos, fue algo muy significativo. En eso nos pasamos todo el año de la pandemia haciendo esto. Este fue mi proyecto de pandemia. ¿Qué tan grande bien aprovechado. ¿Qué tan grande es esta labor que estás tú haciendo, Margarita? Te voy a decir por qué. Digo, tú ya la conoces y sabes por qué, pero para la gente que no sabe, el Jardín de las Posas o el Jardín Escultórico fue nominado como Patrimonio de la Humanidad, Mundial de la Humanidad en 2012, si no me equivoco. Todavía, creo que todavía está en proceso. proyecto. Así es, pero fue nominado en 2012. Así es. Como Patrimonio de la Humanidad, tal cual. Por parte de la UNESCO. Y creo que lo va a merecer, definitivo. Sí, así es. Ha venido mucha gente muy famosa. A mí me dio mucho orgullo ver que este libro tan tranquilo, tan sencillo, pequeño, ¿verdad? Porque pues el presupuesto para lo que nos alcanzó, ya llegó hasta Australia. Ya me compraron en Suecia, o sea, porque está en inglés. El siguiente proyecto, porque ya tenemos el escrito y todo, es hacerlo pues un poquito más grande y en español para que la gente local y la gente que no habla inglés pues lo pueda ver. La proyección que se le dio por medio del inglés pues es porque se abrió para más gente, se ha ido gente de todo el mundo. Ese lugar le ha dado muchos ingresos al estado de San Luis. Yo intenté en 2 ocasiones meter el proyecto en español a los concursos del estado de San Luis, pues desafortunadamente pues no, ¿verdad? No gané, porque pues no es una obra literaria, es una crónica, es un pues debería proyecto. hacerlo, sinceramente. Claro, en esa categoría. No ha habido ese apoyo. Entonces la familia, nosotros el plan que tenemos es hacerlo con Editorial Planeta, si Dios quiere, y empezar otra vez el proyecto desde cero, pero porque vienen fotos muy bonitas, que están pequeñas, entonces sí vale la pena en un tamaño más bueno para valorar. Claro, ahora, que se aprecie mejor. En este mes fuimos al museo de Edward James, hicieron un proyecto hermoso cruzando la calle enfrente de donde está el jardín, hay una cervecería y ahí hay un museo.
En ese museo pues hablan de la vida de Edward James, hablan de las posas, están los moldes, Así a los es. moldes que mi papá mandó a hacerle al carpintero. De madera, te iba a decir, ¿verdad? Sí, Que vi unos en unos videos. esos moldes están ahí y hicieron un proyecto con los del Jardín Escultórico de una que se llama Cimbroteca. Eso me lo comentaron ahora en el museo, pero cuando vieron todas estas fotografías en tamaño póster, les encantó. Hicimos esa donación para que esté en una parte del museo lo que mi papá hizo y haya una relación, porque no tienen tantas fotografías, Claro. de lo que es el molde, porque aquí hay fotos del molde y de lo que se hizo, cómo fue más o menos. ¿Tu papi ya falleció? Sí, mi papá falleció en 1990. Casi junto con Edward. Edward falleció en el 84. En si el no me equivoco. 84. 84. Él falleció cuando yo entré a la escuela, ¿Dónde nació tu papá? en Pinal de Amoles, Querétaro. Ok. Bello lugar, compadre. No Pinal de conozco. Amoles, es hermosísimo. Ya te conté la semana tienes pasada, que ¿no? ir, Que me va a compadre. quedar con ganas, yo creo. Tienes que, no, hombre, compadre. Vamos a Bueno, esperemos organizarnos que para mejore la ir. seguridad y nos vamos todos en bola. Ya dijiste. Hay que ir a hacer una brigada ya, ¿te parece, Maggie? Excelente. Sí. Hay lugares hermosos que están por allá. Muy bien. Yo sí quería saber eso de parte tuya y que también la gente lo conociera de esa manera. ¿Su nombre completo? Mi papá, Carmelo Muñoz Camacho. Muy bien. Él, pues ya está con Dios, ¿verdad? Mi mamá, gracias a Dios, todavía vive, acaba de cumplir 92 años. Se siente súper orgullosa de andar en esto, de ver el libro. Claro. La llevamos al museo, entregar eso, autografiamos el libro. O sea, mucho orgullo para ella. Estoy suponiendo, Maggie, que tu papá trabajó a lo largo de toda la historia de la construcción de todo el jardín, porque comienza a finales de los 40, casi en el 50, 49, si no me equivoco. Sí, y se extiende por 25, 30 años casi, si no Fueron también. 34 años. Sí, hasta que se murió Edward, prácticamente. Cuando se murió él, se acabó el trabajo. Sí, Se definitivo. acabó el trabajo. Pues sí. Entonces, el lugar quedó, pues primero, los hijos de Edward James fueron los herederos de la propiedad y después lo vendieron. Se lo vendieron a la fundación de Pedro y Elena Hernández, que eran de Roberto Hernández, el que era anteriormente el director de Banamex. Ah, correcto, sí, sí. Claro. Ellos le han dado un muy buen cuidado, Excelente. mucha proyección al lugar y esto detonó en el pueblo de Xilitla y en el estado de San Luis Potosí Claro. un boom turístico que jamás había existido. Y antes de ir a comerciales, les voy a decir que qué mala onda que el gobierno del estado no se preste para cooperar, contribuir con la formación del libro en español. Pónganse las pilas y háganlo, por favor. Vamos a comerciales, ya me enojé. Quédese con nosotros. Seguimos aquí en Metrópoli Ándale, Monterrey. a eso vine, Charlie. ¿Cómo? Muy bien, ya estamos de regreso. Déjame, me remango las mangas porque me voy a pelear. Así. Oiga, no sean así. Un pesito de cada boleto de entrada al Jardín Escultórico pudiera servir para hacer esta magna obra accesible a mucha gente de todo el país en español y de toda Latinoamérica. Así es. ¿Cómo ves? ¿Qué opinas? Pues bueno, si se pudiera, si no, pues Como quiera lo vamos a hacer. mi familia estamos interesados en hacerlo. Excelente. En español, por la gente local. En realidad, pues la historia, pues mucha gente la conoce. El reconocimiento, pues lo tenemos, como decimos nosotros, desde el primer momento que esas torres están ahí. Ese es el mejor reconocimiento Definitivo. que puede tener mi papá. Sí, claro. Y eso nadie lo puede quitar, lo puede borrar. Pero me parece muy bien la idea de Arturo. Hay que gestar la manera de procurar fondos para que Y esto te se voy a dé decir mejor. por qué, Michuy, y por qué sí debe ser conocido y por qué sí debe haber cooperación pública para este proyecto, porque no es nada más que ustedes como familia y él mismo hayan tenido la satisfacción del deber cumplido y de las obras hechas para posteridad, sino que este tipo de personas como tu papá pueden ser inspiración para otras más, y es de lo que se trata también a veces, Claro. de difundir una obra de estas características. ¿Cuántas Entonces, historias no hay no contadas? Claro, miles. Y esas miles de historias no contadas pudieron haber inspirado a otras personas que no pudieron o no quisieron o no supieron hacer las cosas de manera diferente. Entonces, Así a es. mí me gusta mucho ese concepto y ojalá que se tome en cuenta. Así Muy es. bien. Oye, Margarita, pero bueno, todo esto que documentó
tu papá, que se vio en fotografías, que fue algo, yo creo que es un trabajo maravilloso por parte, yo creo que él no se imaginó de lo trascendente que iban a ser esas fotografías, o a lo mejor sí, ¿verdad? Y nunca se los transmitió de alguna forma, pero el que ustedes lo hayan retomado y lo estén haciendo ahorita, me parece algo, el mejor algo homenaje. maravilloso. Sí, Así claro, es. totalmente. Sí, mi papá sí tenía idea de que estaba bien porque pues Supongo. obviamente venía gente muy importante. En una ocasión nos platicó mi papá que llegó un sobrino de él, el hijo de un amigo también porque todos le decíamos tío. Ujú. Era, no sé si ustedes conocen la cervecería Guinness. ¿La han Ajá, escuchado? sí, Bueno, sí, sí. los dueños de la cervecería Esa más Guinness oscura, muy rica. eran amigos de él, muy cercanos, entonces iba y se quedaba allá y lo trajo al hijo de él. Vino con una muchacha y con una niña a la casa. Entonces se lo llevó, mi papá tenía una camioneta de redilas y llegó con el muchacho, él se fue adelante, al muchacho y a la muchacha atrás. Ya se fueron a Gilitla. Entonces le empezó a platicar a mi papá que ese muchacho pudo haber sido el príncipe de Irlanda. Órale. Y dice mi papá, nunca dejé de sentir raro de que traía un príncipe atrás en mi camioneta. O sea, ¿qué le pasa? Ahí con las vacas. Y con... No, ahí en medio de las piedras, porque antes era, el Sí, camino era piedra bola Totalmente, para ir a las totalmente, cosas. sí, sí. Y mucha gente importante. Llevó a Leonora Carrington una o dos veces, llevó a Amalia Hernández, una que tenía un ballet, el ballet de muy Amalia amiga Hernández, de él. Muy famoso. Era, Los era, 80s, era todavía. amigo de María Félix. Ujú. De la doña. Y don Plutarco, él era del mismo pueblo que María Félix y mi papá los conoció. Hay una notita que puse de una fotógrafa muy famosa que se llama Kathy Horna, que ella le sacó muchas fotos a Edward James y a Leonora Carrington. Bien. De hecho, cuando Leonora Carrington se casó por segunda ocasión, documentó la boda en fotos y es muy famosa ella, Kathy Excelente. Horna. Mucha gente famosa. Entonces, mi mamá decía, es que los escritores, y así hablaba de los escritores cuando ahora sabemos que pues esos eran el Premio Nobel de Literatura de Figuras, México, así es. figuras de ese tipo, ¿verdad? Claro, claro. Entonces, el tener esa experiencia cercana del tío Eduardo, aparte de que le abrió a mi papá el mundo, mi papá fue muy sencillo, nosotros nunca fuimos ricos ni nada, creo que somos millonarios por todo lo que nos dio educación, nos preparó a sus 7 hijos, nos mandó a estudiar inglés, cuando no se usaba irse Exacto. a Estados Unidos, mis hermanas la mayor se fueron y abrirte el mundo, irte a la universidad cuando mi papá nada más estudió hasta 4º año de primaria. Es lo Claro. más bello. Y el Claro. ver a sus Ujú. hijos realizarse, que todos somos universitarios, para él era su orgullo. Entonces, desafortunadamente, pues mi papá falleció joven, falleció de Claro. 62 años, Así es. o sea, y no le tocó ya ver otros nietos, otra nieta, los bisnietos, ya no le tocó. Yo el libro lo dediqué a ellos, Claro. a todos los bisnietos y a todos los que vengan, que son los herederos de esta herencia cultural que mi papá hizo. En el pueblo de Gilitla, mucha gente sabe que mi papá fue el constructor. El constructor. Hay creo que nada más 1 o 2 de los albañiles que Ujú. trabajaban con mi papá vivos. Hicieron ahí un evento, me platicaron los del museo de ponerles las manos de ellos ahí en un área que le dicen a Cimbroteca. Ahí vamos a tener contacto con ellos, espero, para poder coordinar lo que son las fotos con lo que tienen, porque la del museo me dijo que las personas no saben cómo hacía las mezclas mi papá. Claro. ¿Y quién creen que sabe? Mi mamá. Mi mamá Claro, le ella sabe dijo, la receta. pe a pa. De hecho, como dices tú, él le pedía una escalera. Un día le dijo, quiero una escalera de caracol. Y mi papá, pues, ¿dónde? Entonces ya mi mamá le decía, mira, hay una escalera de metal aquí ya está en la casa de Plutarco, hazla igual. Y ahí va mi papá a hacerla en cemento. Ahora quiero una cerca de bambú. Entonces,
el bambú, allá en la Huasteca, al bambú grueso se le dice otate. El otate. Le dijo, allá en la cerca de la vecina, ay, mi papá a cortar el otate, a llevarse el otate. Le quitó la vecina la cerca. A pedirle al carpintero que le hiciera los moldes de otate. Claro. Las manos que están ahí, a mi hermano le pintaron las manos con tinta china cuando estaba en la secundaria. Entonces hicieron unos moldes y hay unas manos. Claro. Que le dicen las manos del gigante. Sí, yo tengo unas fotos ahí. Yo les enseño mis manos y les digo, las que vean las manos, les digo, son como las manos de mi hermano, las manos de mi papá. Y hay muchas referencias. También de la casa del pueblo, él también la hizo, mi papá. Hay ahorita, yo he visto en línea, hay personas que se quieren adjudicar lo de las manos, lo de una maqueta de la casa. Lo que pasa es que él conocía a mucha gente en la Ciudad de México y había creo que es un escritor italiano, que él dijo que él hizo el proyecto y que Edward James no le pagó. O sea, detallitos así salen. Claro, que siempre van a decir. Entonces, hay una tesis de un doctorado que hizo una muchacha que conocimos que vive en Cancún. Ella es de San Luis. Hizo ese doctorado en Las Musas. Y eso todo está en español. Ella hizo mucha documentación. Ahora, el año pasado vinieron de West Dean la que era la curadora de la biografía y el director de la escuela primaria a hacer un intercambio cultural en Xilitla con los niños de las primarias, con West Dean. Claro. Entonces fue un proyecto muy bonito. Entonces, como a mí me conocen, me hablaron. Y quedamos de vernos en Valles, se les hizo un evento muy bonito, acompañados de las comparsas del Chantolo, porque iba a empezar la festividad del Día de Muertos. Y Sharon Michi Kusonoki, que es ella, que era la curadora, ella hizo un altar de muertos en el 2007 para Edward James y Leonora Carrington. Entonces, como sabía muy bien que él venía en estas fechas del Día de Muertos y le gustaba mucho la festividad de la Huasteca, le hacía su altar de muertos. Pero un amigo mío, licenciado Crescencio Martínez Candelario, que es el cronista municipal de Ciudad Valles, él me organizó ese evento, un evento donde se les dio todo lo del altar de muertos y les fascinó. O sea, y conjuntar la obra con el libro. Claro, ellos nos dijeron, entrevistaron a mi mamá, ahora sí, le preguntaron hasta santo y seña de cómo se hizo todo, y aparte de eso, pues fuimos a lo del museo. Han sido unas muy bonitas experiencias. Claro. Pero nos da mucho gusto, ¿no? Sí, claro. ¿Sabes cómo se me antoja seguir escuchando todas estas historias de Margarita? Después de una brigada médica que hagamos asistencial allá en aquella zona, al terminar, una fogatita, unos bombones, un cotorreo y ahí seguir escuchando esas historias, compadre. Definitivamente hay que organizarlo. El año pasado fuimos a Xilitla. Hicimos una brigada con Caridad Misionera de aquí de Monterrey. Se hizo ahí en el de Santa Mónica, ahí en el convento de Santa Mónica. ¿Qué le quieres decir a la gente ya para despedirnos? Pues muchas gracias por invitarnos, ¿verdad? Al contrario, gracias a ti por compartir. Queremos que este libro lo conozcan, ¿verdad? Que sepan cómo se hicieron las cosas, ¿verdad? Y pues el reconocimiento de mi papá, ¿verdad? Claro, ese es el interés. Honor a quien honor merece. Es el interés. Las obras no las hizo el carpintero, las hizo mi papá. Claro. Porque en todos los relatos que están en las redes, en internet, únicamente mencionan a don José Aguilar. Y la verdad, pues don José Aguilar fue empleado de mi papá. Claro. Así es. Y deja tú lo más importante, porque pueden estar en la cabeza de un artista como lo fue Edward James, pero el que no se hayan caído y que se hayan aterrizado como las planeó y las ideó, fue obra de tu papá. Y eso también es una obra artística. Tal cual. Pues un honor a don Carmelo Muñoz Camacho, el constructor del monumento surrealista en la jungla mexicana en Xilitla, en Las Pozas. Y Margarita, Metrópoli Monterrey es tu casa. Muchísimas gracias. Nos da mucho gusto verte recibido y bueno, pues nos saludas por favor a tu esposo, que sigas teniendo una vida maravillosa allá en
en la Riviera Maya, que gacha, Tiempo. tienes que invitarnos. Te caeré Claro por allá. que sí. Es en Tulum, ¿verdad? No, en Puerto Morelos. En Puerto Morelos. Entonces pegadito a Cancún. A ¿verdad? Cancún. Pegadito. Perfecto. Pues vámonos. Yo voy para allá la semana que viene. Si te caigo, que no te extrañe. Claro Bueno, que pues sí. sí. Bienvenidos. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias. Yo soy el doctor Jesús González. Yo soy el doctor Arturo Mendoza. Y juntos somos Metrópoli Metrópoli Monterrey. Monterrey. Los esperamos en la Gracias. próxima, todos los sábados, 4 de la tarde, por el 98.1 la FM en Génesis y en nuestras redes sociales de Metrópoli. El programa diferente.